Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de GD Geek. Ahora en esta oportunidad, bueno, la semana pasada nombramos a un querido escritor de cómics que es Frank Miller, papá. Pero que desgraciadamente, si bien nos gusta y nos ha traído momentos inolvidables, como por ejemplo Adri, Batman arriba de un caballo. Batman arriba de un caballo, liderando la revolución, Nada más que en decir. realidad el chabón... También nos ha traído momentos como reivindicar la filosofía objetivista de Ayn Rand, así que estamos con un 50 y 50 con Frank Y Miller. es un fachito Pero el le tenemos chabón. un poco de cariño. Estuvo con Bush, ¿viste? Pero bueno, Sí. ahora vamos a hablar de un escritor con el que sí podemos identificarnos. Un anarquista loco que se llama Alan Moore. Un escritor inglés, lo tenemos. Lucía, ¿de qué lo conoces? Obvio que Lo lo tenemos. tenemos. Y yo lo conozco de La Cosa del Pantano, de Watchmen, Bien. su obra más conocida, Exacto. de Marvel Man, La Liga Extraordinaria, que me hizo perder la fe en el cine, y de la obra que nos compete en el día de la fecha, y la más conocida, hecha por les hermanes Wachowski, llamada V de Venganza, Exacto. o V for Vendetta. V for Vendetta, inicialmente un cómic escrito en el contexto en los 80, en la época de Margaret Thatcher, donde se avecinaba toda esta cosa de represión a los inmigrantes, a los homosexuales, incluso a los militantes de partidos más de izquierda. Y bueno, este chabón... O de centro directamente. Entonces este chabón, un anarquista enfermo totalmente, junto a David Lloyd, un dibujante, ilustrador de cómics inglés también, hicieron esta hermosa historieta, o novela gráfica, como nos gusta decir ahora, que habla un poco de un futuro distópico, donde de repente, bueno, hay un partido que se llama Fuego Nórdico, que es el que gobierna Inglaterra. Esto se respeta en la película. Y bueno, tiene que ver después de una guerra nuclear que arrasó con la mitad del mundo, ¿no? Es mucho más fácil que surjan estos movimientos totalitarios, ¿no? Donde hay caos, siempre hay quien aproveche eso para gobernar. Así que, y acortar libertades sobre todo. Sherman. Sí, mirá, Juan, yo estaba totalmente, ¿cómo se llama?, fuera de tema de todo esto, ¿no? Y como bien dijeron mis compañeros, salió V de Vendetta y como estaban les hermanes Wachowski, venían con toda esta movida, ¿no? De Matrix, 1, 2, revoluciones, y uno el hype tenía, van a sacar estos V de Vendetta. Y yo decía, ¿no? Totalmente, yo no sabía ni quién era V de Vendetta, no tenía la más pálida idea. Dije, la hicieron los que hicieron Matrix, yo voy a ver esto. Obvio. Y veo V de Vendetta y me parte la cabeza, boludo, ¿me entendés? Sí. Año 2005, yo no esperaba nada de esa película. Yo decía, va a haber un loco con la máscara de este guy, que se, Guy ¿cómo Fawkes. se llama? Que se festeja, Guy Fawkes, Fawkes, perdón. sí. Que se festeja el 5 Remember del... the 5th of November. Sí. Claro. Y yo estaba esperando ver una película de acción como Matrix, ¿viste? Como una onda así, un chabón que anda con cuchillo, con la máscara, qué sé yo, y me encontré con este delirio hermoso, totalmente con estos paralelismos sobre los gobiernos y esto que pasa, y por Bueno, qué V de Vendetta nosotros... actúa como actúa. Y cierro con esto. Sí. Y fue una muy grata sorpresa porque yo quería ver tiro, piña, soy un boludo, quiero verlo. Y me rompieron el cráneo con teorías conspirativas y demás, y yo dije, chao, loco. Y, perdón, dije que cerraba, pero quiero decir una cosa más que la estaba viendo hace poco porque se reestrenó en Netflix para toda nuestra audiencia, la pueden ir a ver, está en el Exacto. ranking de las películas más vistas hasta ahora. Un poco hablando de cine, ¿no? Lo que es el montaje paralelo. ¿Qué decimos con montaje paralelo? Está el montaje que te muestra a alguien que dice algo y mientras él recita algo, en otras imágenes te va mostrando diferentes cosas, ¿no? Y cuando Eso es muy típico de Alan Moore. Eso es muy típico de Alan Claro, Moore. eso es lo Perdón que la iba a acotación. decir. Después leo V de Vendetta porque quedé con un hack increíble y veía, loco, eso, loco, cómo me partió la cabeza Sí. mientras el detective relataba el por qué había estas cosas, de teorías conspirativas de la vacuna, porque esto tiene lo otro. Había un montaje paralelo hermoso que te mostraba todo eso de una manera y un lenguaje cinematográfico tan copado que yo decía, yo vine a ver
a un chabón con una máscara, con unos cuchillos, y me estoy enterando de todo esto. Nah, loco, Sí, me rompiste el cráneo. Hermoso. Sí, totalmente. mi experiencia, si puedo hablar, Sí. con V de Vendetta cuando se estrenó, fue que nadie, bueno, nada, no hablen de que no tenía amigos, pero no los tenía. Nadie me quería acompañar a ver V de Vendetta, nadie. Y mi papá se había mudado hace poco a otro lugar y era el que me hacía la segunda en todo ese tipo de Con las películas. películas. Y yo fui sola a Capital a ver V de Vendetta, sola. Y bueno, mi experiencia fue similar a la de Germán. Yo no esperaba tiros, yo esperaba una película más intelectual en cierto aspecto y la conseguí. Por Y más que después leí el cómic y dije, bueno, esto en realidad es inferior al cómic, pero porque el cómic es demasiado elevado, pero la película cumple su propósito en un montón de aspectos. Y también tuvo tiros y explosiones, ¿no? Para los que querían ver eso, un poco de Claro eso que tiene. sí. ¿Quién no quiere ver Ya que está. el Parlamento explotando con Tchaikovsky? O sea, Hermoso. dale, o sea, Hermoso. más cinematográfico que eso no hay. Para desasnarnos un Y poco. la volví a ver hace Sí, poco, sí. antes de olvidarme, la volví a ver hace Dale. poco, antes de que se estrenara en Netflix, y con la persona que la estaba mirando, mientras veíamos la película, decíamos, che, loco, ¿esto tiene un paralelismo con la realidad Exacto, es lo que iba a de hoy decir. en día? Bastante notable, ¿no? Para no Bueno, abusar de las sin ir palabras. más lejos, es cercano a otra cosa que nos ha pasado, que nos ha tocado de cerca, que fue la dictadura argentina. Digo, en ese sentido es como, Bueno, sí. para un país como el nuestro, tiene mucho significado. Sí, Sherman. Sí, volviendo a la película, lo que yo veía, que recién como vos dijiste, sobre el paralelismo de las dictaduras y qué sé yo, el personaje de Natalie Portman, cuando la vienen a buscar por X motivo, el plano parece como de la historia oficial, loco. Entran los oficiales con las armas y qué sé yo, y está Natalie Portman abajo mientras sucede todo eso, y yo por un momento decía, loco, De esto la es la cama. redictadura, hermano, ¿qué carajo estoy viendo? Claro, ¿viste? Y yo decía, dale, qué película más copada. Y la volví a ver hace poco y veía estos paralelismos que ustedes están diciendo. Que hay una vacuna, que hay esto, que hay teorías conspirativas, que hay esto, que lo otro. Y ahora reviéndola y digo, apa, ¿qué está pasando acá? Y bueno, justamente es una película, bueno, visualmente es una hermosa película, pero bueno, es una película justamente que nos habla de ideologías, de fuerzas capaz más allá de lo que podemos comprender y que a veces están muy asociadas a todo un misticismo que rodea a las teorías conspirativas y al fin y al cabo el manejo de la información es lo que gobierna el mundo, básicamente. Y un poco para hablar de eso y charlar de las implicancias de todo esto y capaz darnos una idea de lo que es el panorama y el contexto actual en referencia a lo que fue la película V de Vendetta, que nos habla justamente del totalitarismo y en particular la película de una especie de complot donde hay una enfermedad que aparece como un atentado terrorista y el candidato que llega al poder y gana es el que tiene la vacuna. Muy cercano a lo que está pasando ahora. Chachán, chachán, estamos encerrados hace 140 días, Que así puede, que, ¿qué puede decir? pasar, puede ser Putin o Trump, ¿me entendés? Así que bueno, vamos a invitar a nuestro querido amigo Dieguito Norvin. ¿Cómo estás, Diego? Diego, Jóvenes, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola. acá, encerrado como todos, pero bueno, placer de estar en el programa, un honor, la verdad, bien ahí, gracias por invitarme. Diego es el primer invitado que tenemos en la vida, porque este programa no tiene En la invitados. vida. Este programa todavía no tiene nada, pero Es el gracias por ser Es el de los primero. Simpsons, tal cual, pero me encanta. Yo lo traje a Diego porque siempre escucho de él análisis muy copados, es un tipo que se informa mucho. Y bueno, ya lo conocen en otros contextos, más de joda. Como, Pero bueno, quizás voy a hacer un chiste tuyo, ya te voy a robar un chiste. Quizás me recuerden de películas como El cumpleaños de Juan. Claro. exactamente. Totalmente. Pero bueno, hoy más que de joda o de música, que es lo que suelo hablar más, me parece que me va a tocar hablar un poquito de esto que venían charlando de la peli, que es
qué son las conspiraciones, un poco cómo se está moviendo el mundo en el marco de la actualidad política, económica, en una crisis de, digamos, de todo tipo, a nivel financiero, a nivel recursos y a nivel salud también, ¿no? Porque estamos ante una enfermedad que no tiene todavía ningún tipo de precedente y que está bajo evaluación científica y nos está complicando la vida un poco a todos, o por lo menos la vida como la conocíamos. O la geopolítica quizás, ¿no? O sea, más que nada es geopolítico exacto. todo esto. Fundamentalmente eso, porque está circulando mucha información desde muchos lugares y es muy importante entender qué criterio se toma con esta información, desde dónde viene, a quién beneficia también quien comunique esa información. Porque en principio, al estar también, tenemos que entender un poco que al estar todos como más enclaustrados y con menos acceso a un montón de cosas, estamos más vulnerables y más expuestos a que cualquier tipo de información nos, nos genere, digamos, credibilidad. ¿Sí? Aparece Queremos cualquier tipo. respuestas. Sí, estamos en la necesidad y en la ansiedad de querer resolver un montón de cosas y también estamos en una situación de vulnerabilidad social muy grande. Y eso es como un caldo de cultivo muy grosso para que una conspiración, una teoría conspirativa haga mella en nosotros y nos interese. Digo, ¿por qué nos interesa una teoría conspirativa y no escuchar un infectólogo o de alguna manera leer un paper científico? Bueno, por empezar, las conspiraciones tienen en un principio un arraigo muy importante en lo que tiene que ver con la identidad de la persona que lo va a leer, ¿sí? Es decir, genera mecanismos de comunicación para que vos te puedas identificar más rápido, lo puedas entender y El a su vez sesgo, te genera un marco en el cual las personas que la suelen consumir son personas, digamos, por así decirlo, en una situación de opresión, ¿sí? En relación al sistema, es decir, está en una situación injusta o está en una situación en la cual siente que está dominado en una relación de dominación con un otro, ¿no? Que tiene, básicamente todos en este momento, ¿no? Un sí, poquito. de alguna manera siempre Claro, el interpelan mundo las es así. Claro. En este interpelan las Che, contexto estructuras de particularmente. poder y Diego, se repelan las estructuras de poder desde el lugar del oprimido. Por eso son tan convincentes, por así decirlo. Mira, hay que hacer una gran diferencia, creo yo, y vamos a ver si Diego está de acuerdo conmigo, entre fake news delirantes e inquietudes de los ciudadanos, ¿no? O sea, porque han demostrado las teorías conspirativas que de un 100% de ellas, un 10% o un 20% inclusive han demostrado tener conexiones con la realidad. Entonces yo digo, cuando aparece un líder como Trump o como Bolsonaro diciendo delirios de forma irresponsable, por otro lado tenés un grupo de infectólogos de la comunidad científica que tienen posturas distintas a la postura adquirida oficialmente, y es una enfermedad nueva, como dijiste. O sea, día tras día se hacen descubrimientos distintos. Sí, Entonces, ese es el tema, ¿no? Como que hay que saber diferenciar entre una fake news delirante y algo que puede ser una hipótesis. Quizás, sí, no sé, digo. absolutamente. De hecho, a ver, vos justo hablabas de que hay como un 20 o 30% de la información que está marcado en una teoría y generalmente esa información que está marcada en una teoría no suele ser, digamos, hay que correr a ese tipo de información que quizás es verídica del concepto de conspiración. Porque justamente a mí me parece que lo que muchas veces Exactamente. pensamos que es cómo se manifiesta el mundo, nos tienen dominados, no, esa es la realidad, digo, hay un orden mundial, hay una manera de generar medios de producción, hay una manera de apropiarse los medios de producción, hay estructuras de poder, todo eso existe y lo podemos ver, digo, no hace falta pensar en una teoría para entender que hay estratos de poder, que vivimos en sociedades verticalistas, que hay un consumo. Exactamente. Una tal cual. propiedad, Me gusta lo que estás diciendo porque lo que quiere decir es que no hay una conspiración, es resultado de la entropía del ser humano. absolutamente. Pero no tenemos que desentendernos de que sí hay una opresión, como decía Perón, la Sí, totalmente. sinarquía mundial, ¿no? O sea, En ese entonces marco, me gusta ese análisis que haces. sí, en ese marco de la opresión y de la necesidad de tener una respuesta a las cosas, porque el hombre siempre necesita, es curioso, digamos, filosóficamente y existencialmente necesita saber, necesitamos saber cuál es el sentido de la vida desde que creo que Exacto. existimos.
Entonces, en ese sentido, cuando aparece alguien que puede teorizar algo y que tiene acceso a poder viralizarlo y difundirlo con canales de información, nosotros somos un poco como esponjas y absorbemos un poco todo eso. Pero a mí me parece que no hace falta llegar a una conspiración para entender algunas cosas, y lo primero que hay que entender es que generalmente las conspiraciones no tienen un sustento científico, es decir, epistemológicamente hablando, digo que es el área de la filosofía de la ciencia, no se corresponden con un método, no están respaldadas con una hipótesis concreta, no está puesto a discusión con otros profesionales que manejen ese tipo de disciplina, y generalmente son efímeras y funcionan de esa manera porque son amarillistas y porque tienen esa finalidad de distraer. Yo hasta creo que los instrumentos de las teorías conspirativas están pensados para banalizar discusiones realmente serias y para correr el foco de lo que a nosotros realmente nos interesa. Muchas veces las Es muy interesante lo que decís. Están pensadas con esa finalidad, digo, la teoría conspirativa, que muchas veces la gente se la cree, termina banalizando las cosas, termina poniendo en tela de juicio que la ciencia funciona, ¿sí? Hoy está de moda cuestionar. O sea, en realidad termina haciendo el juego justamente los poderosos. Las teorías, ¿no? la conspiración al final termina siendo las teorías conspirativas en sí mismas, como que son esa información que aparece para despistar, básicamente. Que andás a ver quién la escribe. Claro, exactamente. Hoy que estamos en un marco posmodernista, digamos, o ya un poco posterior al posmodernismo, es cool cuestionar todo. Entonces, por eso también es cool cuestionar hasta el pensamiento científico. Entonces, bueno, redundando un poco esto... Ese es un grave error, porque yo creo que, bueno, te puedo decir algo, acotar, yo creo que ahí está el límite, ¿no? O sea, como seres humanos le tenemos que agradecer muchísimo a la ciencia. Y totalmente. Tenemos que tener oídos abiertos, pero tenemos que poner un parate cuando se cuestiona el método científico. Esa creo que es como la barrera divisoria de todas las hipótesis. Yo quería preguntar más o menos a Diego sobre el planteamiento que está haciendo, que estaba muy bueno, es cómo corremos, digamos, sin menospreciar, ¿no?, al público común, a no te comas la fake news o no sigas a alguien como que las boludeces que dice Leuco o la Canosa, y andate a un chabón que más o menos entienda, digamos. ¿Cómo se puede correr eso de un lado para otro? Es medio complicado. Bueno, no sé, desde mi es humilde una opinión. discusión muy interesante porque está sujeta a también qué es lo que los medios de comunicación nos están informando constantemente. Digo, es muy difícil que sea marketinero y que garpe hoy, por ejemplo, tener un columnista de ciencia en algún programa. Digo, para mí sería muy raro ver a Viviana Canosa, que se acaba de bajar 1 litro de lavandina, teniendo que llamar a un infectólogo para ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no garpa, no funciona. Entonces, pero bueno, yendo un poco más digamos, a esta cuestión de la ciencia y de las conspiraciones, para entender cómo funciona un poco la estructura financiera y geopolítica del mundo, no hace falta de una conspiración, sino a saber a dónde nos tenemos que informar, o por lo menos tratar de leer el panorama también desde donde somos, digo, ¿no? Porque uno tiene que leer las cosas desde la identidad que uno tiene y cómo funciona eso. Hay dos premisas fundamentales para entender un poco qué es lo que trata de manifestar como una crítica, en este caso la película que estaban hablando en cuestión, que en principio ni nada es una conspiración, pero tampoco nada es inocente. ¿Esto qué implica? Claro. Que el mundo, absolutamente para todos, se mueve por interés. El mundo es un interés en su conjunto. Las relaciones, las construcciones de los vínculos no afectivos, y algunos hasta afectivos inclusive también, son por interés. Entonces, cuando nosotros nos movemos por intereses, y en un contexto como el nuestro, que ahora es global, es decir, ya las naciones inclusive entraron en una crisis. ¿Por qué? Porque la manera de poder apropiarse de los medios de producción ya no es como antes, a través de la ocupación de un territorio, a través de un conflicto bélico, justamente, sino que mediante empresas de capital financiero que entran para competir con ese medio de producción, estimular el consumo de ese tipo de cosas y destruir las industrias locales. O sea, la definición de nación es como un conjunto de culturas y personas, ¿no? Al estar en la época de la globalización, la cultura también se globaliza. Estamos camino a una cultura unificada en todo el mundo, y eso no tiene necesariamente ser ni bueno ni malo.
pero claramente implica que los que tengan el poder para imponer esa cultura van a ser los que determinen cuál va a ser la cultura que va a imponerse sobre todas las demás en esta globalización. Digo, y bueno, por ejemplo, lo vemos constantemente en el cine, ¿no? Hoy estábamos hablando de una película que, viste, grita capitalismo puro, ¿me entendés? Así que, Sherman, perdón. No, boludo, me robaste las palabras. Justamente iba a reafirmar un poco lo que estabas diciendo vos, ¿no? Como una película, quizás sin tantas pretensiones, que cayó con un público como yo, que quería ir a ver, ¿cómo se llama? Unos cuchillazos y escenas de acción, te dispara a que hoy estemos hablando de esto, ¿no? De teorías conspirativas, de cómo llega la información a través del mundo. Y todo eso, digamos, a mí me despertó y espero que a mucha gente le haya despertado de la misma manera esto, ¿no? De cuestionar un poco, no te comas todo lo que está, todo lo que dice la tele. Hay algo que dice mi mamá, es lo dijo la tele. Si lo dijo la tele es que está todo bien. Para Diego, poder sí. llevar un poco al contexto actual, me voy a remitir a una escena del, para mí, el mejor audiovisual del siglo XX, que son Los Simpsons. Siento un poco mi opinión personal, que es hay una escena particular. Apoyo la moción con toda violencia. Hay una escena particular, que esto es para poder llevarlo un poco al contexto actual, de entender cómo funciona el mercado financiero y la globalización y los holdings, digamos, que son los capitales de poder y los oligopolios. Homero abre una empresa que se llama Compumundo Hiper Mega Red, ¿no? La abre, empieza a crecer como una pequeña pyme y en un momento aparece Bill Gates, ¿no? Y viene a comprarle la empresa. Y comprarle la empresa, digo, en esa simbología del guión que es fabulosa, que es romperle la empresa, Sí. de alguna manera comprar una empresa es para los oligopolios es comprarla, apropiársela, de financiarla Y después destruirla. poder sembrar la ¿Alguien dijo semilla Disney? en esos territorios, claro, en esos ¿Alguien vio Disney? En ese marco, Sí, y de esa Diego. manera, así funciona la globalización un poco con los capitales de poder. Y no solo funcionan con otros sectores privados, sino que también funcionan así con las naciones. Es decir, compran deudas, son tenedores del sector público, de dinero financiado por los propios estados, y de esa manera condicionan la economía de las naciones de alguna manera y las sujetan de alguna manera a tener que generar intercambios y un montón de cuestiones que tienen que ver con los productos, con el servicio, inclusive afectan el producto interno, es decir, de esa manera se apropian de los medios de producción de las propias naciones. Qué loco, qué loco. O sea, no necesitamos teorías conspirativas porque realmente el mundo se mueve de una manera loquísima. Es como Conspirativa. es una entidad inteligente el sistema. Eso es lo más loco, que es como que Voy es con un una... ejemplo concreto de algo que nos pasa a nosotros como Argentina. BlackRock es un oligopolio multinacional que es tenedor de bonos y de deudas. ¿Sí? Digamos, que están las estructuras de poder y que maneja un fuerte capital financiero, y entre otras de las empresas que maneja la industria farmacológica Pfizer, ¿sí? Que es en este momento una de las 3 o 4 empresas de la industria farmacológica que está desarrollando investigaciones para tener una vacuna ante el coronavirus. En ese sentido, Pfizer establece un convenio con nuestro país hace unos días para poder empezar a implementar algunos de los estudios, digamos, que viene financiando y que quiere tratar de generar una de las fases de las pruebas de esta vacuna en Argentina. Para poder generar ese convenio tenemos que entender también que BlackRock, entre otras cosas, es tenedor de algunos bonos de la deuda que tiene Argentina con los capitales financieros, con el FMI, digo, con todos los sectores con los que mantiene una deuda pública. Martín Guzmán, que es nuestro ministro de Economía, generó un acuerdo recientemente, hará unos 2 o 3 días, con tenedores de deuda del sector privado ajeno a los organismos multilaterales o bilaterales como el FMI. ¿Esto qué implica? Que las empresas y los tenedores de deuda como BlackRock cerraron un acuerdo, ¿sí? Para poder reestructurar esa financiación y esos pagos de la deuda en el plazo del tiempo. Ahora, BlackRock recién firmó el convenio de reestructuración con nuestro país, para que nosotros podamos refinanciar esa deuda y podamos ver cómo la vamos a pagar en el tiempo, curiosamente después
de que el ministro de Defensa del Estado ruso anunció públicamente que van a tener una vacuna oficializada para el día lunes 10 de agosto. Claro. Es decir, hasta Presión. antes de esa oficialización, BlackRock no quería negociar la deuda y de hecho estaba reticente a la última oferta que había hecho el gobierno argentino. ¿Sí? Curiosamente, después de que... ¿Por qué? ¿Te puedo interrumpir un instante? ¿Por qué lo hacía? Porque podía, pero después de ese momento no pudo. Exacto. Exactamente. Digo, no hace ¿entienden con este tipo de ejemplos que no hace falta ir a una teoría conspirativa para entender cómo funciona el mercado financiero, cómo funcionan los holdings? Exactamente. Cómo funciona el mundo, ¿no? Un poco... Como le hubiese dicho que Clinton a su rival en el 90, es la economía, estúpido. Con esa frase ganó la elección. La estructura geopolítica y la globalización funcionan de esa forma. Así que bueno, un poquito les quería compartir esa situación de actualidad para que la puedan, sin tener que llegar a una teoría conspirativa, entender cómo funciona el poder. Hoy ya no se necesitan dictaduras, se necesitan capitales financieros claro, para controlar al mundo y para poder generar y colonizaciones culturales. Sí. Todos contentos, pero todos bien... Dictaduras sobran, lo que faltan son financistas. Claro. Muy buena frase, Juan. Igual le quiero hacer una última pregunta a Diego, ¿no? O sea, ¿qué pensarías de una alianza de Argentina y Rusia? Perdón, pero me tenté a hacerte esta pregunta que no tiene nada que ver con el cine, porque para mí es súper interesante cómo tenemos economías que se podrían complementar bien, ellos nos podrían dar defensa a nosotros. Estás hablando de defensa. ¿Son todos eufemismos de que Putin se ponga de novio con Cristina? Parece como... Eso iba a decir. Escucharlo de vuelta y parece como... es como que son muy compatibles, nuestras economías son muy compatibles. No, boludo, no. Ellos necesitan un montón de cosas que nosotros tenemos y nosotros necesitamos a alguien que nos cuide el culo con misiles. Parece que hablas de una pareja. Tal cual. No, y bueno, sí, tal cual. Creo que Diego entendió mi pregunta. Sí. Para mí sería mejor aliado que China o que Estados Unidos. Totalmente, sí. Algún liberal va a escuchar esto y se le va a volar la cabeza. Y se le va a zafar un tornillo. Bueno, qué sé yo, que vayan a... No sé, los pubertarios me tienen los huevos. Diego. Sí, cuando un país empieza a generar, digamos, relaciones estrechas con otros, tiene que evaluar los costos-beneficios. En ese sentido me parece que Rusia tiene menos cosas que, digamos, tiene más que para ofrecer y menos beneficios en relación a Argentina. ¿Qué es lo que le sirve a Rusia en este tipo de situaciones? Argentina esto ya lo intentó en otros mandatos anteriores al de Mauricio Macri, porque en su momento, en un principio, a Argentina lo que le conviene es tener una unidad regional con los demás países de Latinoamérica, como bloque, y después con otros países del mundo que no están, como en su momento leí, insubordinados en términos fundacionales. ¿Qué quiere decir esto? No están sujetos a los planes económicos del poder dominante para poder crecer y desarrollarse como naciones. ¿Qué países son los países que no están subordinados en términos de construcción geopolítica? China, Rusia, en algunos casos Sudáfrica. Pero China es más peligrosa que Rusia. Son países... China, creo, a mi criterio, que es el país más peligroso del mundo porque es el que concentra en cantidad de medios de producción y de capitales financieros. Peligroso es una forma de decir, ¿no? Estamos hablando de... Comen murciélagos, Diego. Diego, comen murciélagos. Ahora, con esto quiero cerrar un poco la idea. Inevitablemente a los países que están disputándole el poder de turno a Europa y Estados Unidos les sirve tener adhesiones de otros países, de otras regiones para poder generar esta disputa, digamos, ¿no? En su momento, cuando era la Unión Soviética, también pasaba lo mismo. Es esta disputa de poderes en relación a quién de alguna manera en el tablero impone las condiciones y las reglas del juego, ¿sí? Sin duda de dudas, en este contexto, a Argentina le conviene en un principio, a mi criterio, generar una unidad regional y después poder empezar a pensar en relación a otros países. Para cerrar un poco,
Mirá, creo que en este contexto, como bien dije, la apropiación de los medios de producción ya no pasa más por generar conflictos bélicos ocupando territorios, sino que pasa por generar industrias fuertes y capitales financieros. Digo, hoy la lucha es esa, un poquito. No, Porque no le vamos a ganar nunca. Sí. Estoy de acuerdo. No tenemos financiación para poder hacer algo que realmente represente una defensa contra las armas que tiene potencias como China, Estados Unidos o Corea del Norte. Pero si vos, perdón, me pongo re polémica en el bar, pero si vos tenés una arma nuclear, podés amenazar, y si podés amenazar, podés imponer condiciones. Uy, me puse re nacionalista. Es que soy, yo amo a mi país. Mi país. Bueno, mi país. Bueno, gracias, Dieguito. Soy nacionalista y peronista, disculpen. Me pareció importante que te sumaras para tratar de dar un poco de información también, aparte de entretenimiento. Así que logramos combinarlo con una película que nos gusta, un cómic que nos gusta, y darle un poco de contexto de la realidad actual. Muchas gracias, Diego. Bueno, chicos, un placer. La verdad que la pasé genial. Así que cuando quieran me avisan. Así que bueno, nada, como para cerrar, estemos un poco más despiertos, leamos más científicos, miremos un poco mejor la información y más de cerca para ver qué nos están queriendo decir realmente los medios hegemónicos y no hegemónicos. Qué grande, Diego. Grandes palabras. Grandes palabras, Diego. Nos vemos. Gracias, Pa. Muchas gracias, me encantó la columna. Esto ha sido Diego Norvin. Bueno, comparando un poco con V de Vendetta, esta película que nos ha gustado, y este cómic anarquista. Acompáñenos en el próximo bloque con las noticias. Para volver a hablar pelotudeces. Exactamente, y más noticias. Nos vemos. I know why you did it. I know you were afraid. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.